Bueno, buenas tardes, buenas noches ya y muchas gracias por vuestra asistencia y gracias también por esta invitación a la asociación, en su nombre a Mariano, que como él dice ya vengo otra vez por aquí, ¿no? Y algunas otras más que vendremos en el tiempo. Y siempre es agradable venir a Coria. Coria además para mí tiene unos cuantos recuerdos especiales porque yo estuve trabajando aquí de joven, ¿no? Y recuerdo precisamente, no sé si alguna vez lo conté, algo que a mí me estremecía. Yo estaba trabajando de chaval, tenía 16 o 17 años, ahí en una fábrica que había en el Batán, a la entrada, una fábrica de muebles, estaba ahí. Y entonces me quedaba a comer muchos días en la casa de una mujer que le decían la casa de la Mora. Estaba ya la casa de la Mora. Le llamaban la Mora no porque fuera mora, sino porque estaba casada con un moro. El moro era un personaje, había sido de regulares. Y yo recuerdo perfectamente los casicólicos que yo tenía en la comida en aquella casa cuando el hombre se ponía a hablar. A mí me ponía enfermo el hombre porque tenía un especial interés en describir lo valiente que él era y cómo acuchillaba a la gente, cómo utilizaba a los otros. Y cuando se ponía, que se le salía la baba por los besos, a hablar de esos crímenes que estaba describiendo, yo me ponía enfermo, ¿no? Y yo más de una vez salió de Coria pitando porque no sabía si darle al moro o qué, ¿no? Pero vamos, que me trae muchos recuerdos Coria, ¿no? Por cierto que cuando he llegado aquí, lo estaba comentando con un amigo, he visto que la calle Antonio Pérez Tinao sigue ahí, ¿no? Sigue ahí. Yo no sé ese hombre qué hace ahí. Yo no lo sé, habrá que preguntárselo al ayuntamiento. No sé dónde están los méritos de Pérez Tinao, que por cierto no se llamaba Pérez Tinao, se llamaba Antonio Pérez Fernández, no Tinao. Eso de Tinao fue un invento muy cursi que se llevaba entonces, sobre todo entre los militares, que no podían llamarse Pérez, Fernández, García, Gómez, porque eso era del pueblo llano y vulgo, ¿no? Entonces había que buscar siempre un apellido que dijera algo, ¿no? Por eso los militares entonces todos se llamaban García y García Pérez de las Lanzas, una cosa así. Había que ir al cuarto apellido porque el García y el Pérez no servían, ¿no? O González, Gómez, no sé qué, pues igual, Antonio Pérez Fernández y de Tinao. Y luego le quitaron el padre, le quitó el Fernández y le puso Tinao. Juan José Pérez fue el que le puso el Tinao, que por cierto fue el que fue a Sevilla a buscar a la guardia de asalto que ocupó Lora del Río. Fue el señor Pérez con su hijo, fue también. Su hijo estaba aquí de vacaciones, era alférez, no había salido todavía alférez, estaba en la academia, estaba aquí de vacaciones. Pues se dice que el teniente Pérez Tinao, el teniente no era ni teniente ni era Pérez Tinao, ni él ocupó Coria. Coria la ocuparon la guardia de asalto, la sección de 30 guardias de asalto que vino aquí, que entró por la calle esta del Batán, ¿no? Y por el río para confluir en el ayuntamiento, y salieron entonces la Guardia Civil, que se había estado acuartelada, ¿no? Bueno, a lo que vamos, estos son un poco recuerdos de Coria del Río, del moro, y los garbanzos que yo comía allí, y el cartelito de la calle, que cuando lo he visto ahí me recuerda a todos los pueblos de esta Sevilla, que va uno a cualquier pueblo. El otro día en el castillo allí, don Aurelio Valencia, le han puesto una placa allí. Digo, aquí nadie sabe quién fue este hombre, nadie sabe que fue el primer alcalde fascista puro donde los haya, y sin embargo en el pueblo dice, que fue muy buen médico, qué buen médico era don Aurelio. Pues don Aurelio sería muy buen médico. Mi abuela decía, qué pena que haya que matar a tanta buena gente, decía mi abuela. Bueno, pero me refiero que se confunden las cosas y los pasados se borran, la gente se hace otra biografía y aquello, como era muy molesto, muy incómodo, pues se quita. Y ya nadie sabe nada. Aquello ya mejor olvidarlo y mirar para el futuro, que es como se suele decir siempre que acaban las dictaduras. Nada más terminan las dictaduras, surgen los futuribles, esos que nada más que hablan, bueno, vamos a mirar al futuro, lo de atrás ya ha pasado. Eso siempre los que han llevado a cabo las dictaduras lo dicen siempre, porque en ellos les va la vida, en ellos les va que se consiga olvidar todo. Este libro es un libro que, como decía Paqui, es un proyecto para intentar elaborar, aproximarse, diría yo, a lo que sería el censo de las víctimas de la provincia de Sevilla. ¿Por qué? Pues porque hay numerosos trabajos parciales,
por muchos sitios. Hay pueblos que han hecho alguna investigación, otros que no la han hecho ni la van a hacer, otras que estaban en curso. Hay información muy desperdigada y se trataba de hacer como una reelaboración de todo, y con la información que a su vez se tenía, pues intentar sacarlo, ese censo, de una vez. Lógicamente, un libro así es siempre un libro vivo, un libro que está en continuo movimiento, porque nunca se van a tener los datos absolutos, va a ser muy difícil, ahora explicaremos por qué, y también porque siempre se van a producir errores. Y los errores no suelen ser siempre que vienen de las propias fuentes, porque en la fuente está el error. Tú haces, en definitiva, vas trasladando datos de alguna fuente. Pero si en aquella fuente pone que se llamaba Juan Pérez Gómez, pues tú pones Juan Pérez Gómez. Eso no se corrige, salvo cuando llega un familiar y se dice, oye, que no era Juan Pérez Gómez, era Juan Pérez González, y entonces lo anotas para modificarlo. Tan es así esa actualización permanente de la información, que al día de hoy, que lo había mirado, ¿no? Hay 180 casos nuevos por incluir ahí, que se han recibido información, y hay 99 modificaciones a datos que están ahí ya publicados, porque o no tenía el dato de la naturaleza de su pueblo, o no tenía la edad, o la profesión está equivocada, o no se tenía el segundo apellido y ahora se tiene. Algunos, a mí especialmente, me da mucha alegría, ¿no? Porque cuando tú estás buscando a lo mejor mucha información de un pueblo, de tal, de cual, ¿no?, tienes que desistir porque no la encuentras, ¿no? Pero no te resistes a que no quede un rastro. Y recuerdo un caso de uno de San Juan de Alfarache, que se llamaba Zapata, y yo buscando por todas partes datos de Zapata y no había forma de encontrar nada, pero al final lo puse Zapata, bando de guerra, porque era lo que yo sabía, que se llamaba Zapata de apellido y que lo habían matado, entonces lo puse ahí, ¿no? Y mira por dónde, el día que se presentó el libro en Sevilla, había un sobrino de Zapata, y cuando el hombre se fue a San Juan, y cuando vio Zapata, dice, ¿usted sabe quién es Zapata? Digo, no me lo diga, y me dio los datos completos, que ya los tengo, ¿no? Eso demuestra que los familiares son un elemento clave para reunir información que de otra forma no se va a poder encontrar. El hecho lo tenéis aquí mismo en Coria del Río. Coria del Río es un buen ejemplo también de las dificultades que existen para encontrar la información. En Coria, si nosotros intentáramos hacer lo que hace uno en Barcelona, o lo que hace uno en Bilbao o en Madrid, ¿no?, pues sería un fracaso absoluto, porque allí, cuando un historiador, ¿no?, va a intentar elaborar las víctimas que hubo en Barcelona o en Castellón, ¿no?, pues se va al registro civil, ¿no?, y empieza a sacarlo uno detrás de otro, ¿no?, los que fueron ejecutados por consejos de guerra, los que murieron en la prisión, y así lo saca todos, y puede que a lo mejor haya alguno que no lo saque, ¿no? Aquí el problema es muy diferente, porque aquí, si vamos a hacer una lista con todos los que mataron en Coria, lo normal sería irse al registro civil, pero si vamos al registro civil encontramos que aquí hay 33 tíos apuntados, nada más otros que hay en Sevilla, 39 en total, 39 de más de 200. Y además, esas inscripciones, un grupo importante se hizo cuando llegó la democracia, durante la guerra, durante el año 36, 37, 38 y hasta abril del 39, en Coria se inscribieron únicamente a 4 personas. Eso os dice hasta qué punto hubo un interés deliberado en ocultarlo. Luego, el registro civil no nos sirve. Y a veces incluso no nos da pistas. Por ejemplo, también recuerdo que ahora, mañana sabré, el lunes sabré un dato de otro de Coria, de un tal, se llamaba Juan Gutiérrez Guerrero, y este hombre murió por herida de arma de fuego en agosto del 40. Entonces he conseguido encontrar donde hay información suya, que la voy a tener el lunes, y sabré por qué murió, quién le disparó. Es muy probable que sea de estos que mataba la Guardia Civil, ¿no? Era un hombre de la Rambla, pero vecino de Sevilla, lo mataron aquí, en Coria, ¿no? Pues a lo que voy es, si yo no encuentro información en el registro civil, porque nada más que hay eso, pues lo normal es entonces, pues me voy a ir al cementerio, al registro del cementerio. Pero en el registro del cementerio no hay nada. Digo, hombre, como la mayoría de Coria los mataron en Sevilla, pues voy a ir en Sevilla a ver qué hay en el registro civil. En el registro civil hay 6.
Y en el cementerio ninguno, porque allí en la fosa común, ¿no?, lo que se dejaban eran casillas en blanco de los cadáveres que echaban, pero no ponían el nombre, no los identificaban. A su vez, como los cadáveres los echaban en fosas comunes y encima le echaban cal, lo que estaban era eliminando todo rastro posible, para que en un momento, en algún futuro, se pudieran pedir responsabilidades. No olvidéis nunca que las dictaduras hacen siempre las cosas así, porque nunca están seguros de si van a ganar. Sin olvidar un aspecto que para mí es el más importante, y siempre lo repito hasta la saciedad, ¿no? La represión es militar. Es una represión dirigida, organizada, amparada y alentada por militares. Son los militares que se sublevan los que llevan a cabo la represión. Ellos son los responsables. Y mientras la jerarquía es más alta, mayor la responsabilidad y mayor criminal de guerra. Eso es. No podemos nunca confundirnos con los represores, ¿no?, y creer que son los falangistas de abajo. Falangistas, había 4 gatos aquí, eran los derechistas de toda la vida, con la camisa que se pusieron azul a partir de agosto, ¿no? Pero en muchos pueblos ni había falange, ¿no? En eso, los falangistas y sobre todo las milicias cívicas y los requetés y todo eso, fueron los perros que se utilizaron para llevar a cabo esa represión, porque en los pueblos el mando lo tenía un comandante militar, pero un comandante militar sin soldados. Fueron las milicias las que se utilizaron para detener, para interrogar, para expropiar, para confiscar, para todo. Se utilizó para todo a esa milicia. Y esa milicia es la que vio la gente. La gente vio los ojos y las caras de los falangistas que detuvieron a su padre, y el que entró en su casa y se llevó la máquina de coser. Eso lo vio con sus propios ojos la gente. Por eso la gente conserva en su memoria siempre, y se ha conservado, y en muchos pueblos se conservan con todo detalle, los nombres de esos falangistas, o los apodos, tal y cual. Sin embargo, en ningún pueblo te dan el nombre ni lo recuerdan del comandante militar, que fue el que te mandaba a ti a registrar aquella casa, el que mandaba a detener a aquel, y el que firmaba que fuera para adelante. A mí me ha encantado y te espero, José María, otro día por aquí. Y para aquí, a ti, ¿qué te voy a decir? Ya nos vemos. Encantado de tenerlo y gracias. Si queréis alguno que firme un libro, me lo decís. Vivió nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamados nos vimos del fuego, excitara a riesgo de patria el amor. Soldado, la patria, cristiana, salir, por ella, desde el morir. La trompa guerrera, secos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y amarra el pañudo, la audacia, el ingenio.